Buenas tardes, amigos. Estamos hoy en uno de los programas especiales que hacemos porque, como yo les digo muchas veces, no todo en la vida es fútbol y fútbol sala. Hay que acercarse a otros deportes y pues yo desde que empecé en este tema de la radio, pues procuro tocar deportes que en verdad son artes y son maneras de vivir. Hoy, por no dar más preámbulo, tengo conmigo pues a personas, yo diría personalidades del taekwondo. Hoy vamos a hablar de taekwondo y tengo a mi derecha al maestro Alfonso Acosta, que es presidente del Concilio de Maestros de las Artes Marciales de España. Sí, que ahora él nos irá introduciendo en el tema del taekwondo, porque lo podía hacer yo, pero yo creo que él pues nos lo va a acercar más desde su creación, que yo he tenido el gusto de recibir unos apuntes de él y la verdad que es pues, como la historia viva, ¿no? Todo tiene un nacimiento y la verdad que el taekwondo pues tiene cosas que contar que nos llegarían a acercarnos a lo que es un arte marcial y a lo que es una manera, como yo digo, de vivir y de hacer deporte y de estar en la sociedad. Y tenemos hoy el placer, que yo no sé si Alfonso lo quiere presentar él o me deja a mí el honor. Preséntalo tú. Tenemos al maestro, yo lo voy a llamar también maestro, argentino, don Alfredo Pérez García. Entonces yo aquí sí voy a decir pues unos datos. Es teniente del ejército en la reserva. Sí, correcto. Sí. Y luego en el tema del taekwondo, pues podemos decir, pues eso, es quinto dan, que ya decíamos en su momento lo que quiere decir los dan. Luego también hablaremos en su momento de esos dan que aparecen por ahí, que algunos se cuelgan de una manera indiscriminada. Y ya les digo, dentro de sus creaciones pues vino por la región de Murcia, creó la federación, que tiene, creo que son 7 o 8 clubes. Y luego, por lo que me estaba contando aquí antes de empezar el programa, que como buen argentino y como buen orador, yo ya me parecía y he aprendido más. No, es verdad, me estaba contando lo que es la variedad de ahora del taekwondo y la diferencia que hay de cuando él empezó o cuando empezó Alfonso, esa dureza y a lo que ha llegado ahora. Sí, así es. Y entonces yo, sin más, ya les digo, Alfonso, danos una idea de lo que es ese taekwondo que crea el maestro. Bueno, lo primero que hay que explicar es que hay dos ramas dentro del mundo del taekwondo a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de una de las ramas, porque el taekwondo en Corea, pues, se empieza a difundir sobre el año 50 y tantos, ¿no? 1955 comienza en realidad. Aproximadamente. Entonces surgen a partir de ahí, con la separación de las Coreas, después de la guerra de Corea, pues surgen dos ramas de taekwondo, ¿no? Una es la rama mundial, que todo el mundo conocemos en España, que es más popular, que es la World Taekwondo Federation. Es un taekwondo con un matiz olímpico, ¿no? O sea, que es un deporte olímpico. Y luego tenemos un taekwondo más tradicional, a donde pertenece el maestro Alfredo, que es un taekwondo más, conserva los orígenes del taekwondo, que es la International Taekwondo Federation. Así es. Son todos taekwondo, pero cada uno pues, se ha decantado por matices distintos, ¿no? Entonces yo le voy a pedir a él que él nos haga un recordatorio él viene de Argentina, pero conoce perfectamente cómo se ha desarrollado el taekwondo de su rama en España. Claro. Entonces que nos haga un poco, que nos explique a los que no sabemos mucho de esto. Sí, en realidad no sabemos nada, como yo. La idea no es aburrir al oyente pero sí es bueno saber, por ejemplo, lo que comentabas vos, Alfonso, ¿no? Del tema del taekwondo. El taekwondo nace por allí en el año 55, pero en realidad hay un trasfondo histórico, porque para saber dónde estamos parados en realidad, Alfonso, para conocer el arte marcial y dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos que saber dónde venimos en realidad también. Es muy importante saber el origen de dónde venimos. El taekwondo se desarrolla en realidad para darle una identidad al pueblo coreano después de la separación de Japón. Se practicaba karate, en realidad, cuando estaba bajo el dominio japonés. En ese momento había una persona que en ese momento es Choi Hong-hee, que después terminó siendo general mayor del ejército, pero en ese momento, cuando era pequeño, en el año 1900 y tanto, 18, viaja a Japón a estudiar. En ese momento la práctica era el karate. Entonces, el Choi Hong-hee, general Choi Hong-hee, lo que hace es, siendo un niño,
comienza sus prácticas de karate en realidad. ¿Sí? En realidad con el karate Shokotan, con un maestro muy conocido que es Fukanoshi, ¿sí? Que es el fundador del karate de Shokotan. Era alumno y se gradúa de segundo dan con ese maestro de karate en realidad. Estamos hablando del año 1930 y tanto, por ahí. Cuando vuelve a Japón, cuando vuelve a Corea, allí el presidente Ri, el presidente de la Corea unificada, le pide, cuando ya estaban separados de Japón, le pide al general Choi crear un arte marcial que le dé identidad a Corea. Entonces, basándose en el Taekwondo, que es un arte marcial coreano milenario, y el Karate Do, y propias conclusiones como en ese momento, como especialista de arte marcial, pues desarrolla lo que se llama el Taekwondo, ¿sí? El Taekwondo. Allí hacen la presentación, obviamente con personal militar, en ese momento, porque nace como un movimiento militar, el Taekwondo en realidad, un entrenamiento para militares, no era para civiles. Queda tan encantado el presidente Ri que por decreto, en el año 1955, entonces ya sí se establece la ITF, la International Taekwondo Federation. Para un poquito, para saber cómo se forma la ITF, ¿no? Porque dónde sale la ITF. Una puntualización de aquí, de más que moderador, de una persona que yo creo que es para lo que queréis hacer este tipo de programas, para acercarme el taekwondo, aunque luego entremos en temas más profundos, porque el arte marcial. Es para saber en realidad qué es el taekwondo. ¿Qué es el taekwondo? Es un sistema de lucha de pies y de manos, en realidad. Sí, yo tengo por aquí apuntado que, aparte, muchas veces los que no estamos metidos en el taekwondo, aunque bien lo ha explicado el maestro, o sea, la traducción sería karate coreano. Bueno, a ver, no es karate coreano, pero vamos a ver, cuando yo era joven, y mi maestro, que es mucho más todavía que nosotros, yo soy la segunda generación, pero mi maestro, que era la primera generación de los coreanos que llegaron a difundir por el mundo el taekwondo, ITF en su momento, el alumno que hacía otras artes marciales, no había muchas, porque en aquel momento estaba la época de Bruce Lee, y yo qué sé, ¿no? Estamos hablando del año 1960 o 70, 60, por ahí. Veían el taekwondo, que no sabían que era taekwondo. Decían, ¿qué están haciendo esa gente que está allí? Es karate coreano, le decían, porque era, claro, no nos olvidemos que el taekwondo tiene basamentos de karate. Karate volador, también decía karate volador. Karate volador o karate coreano, en realidad. Entonces no sabían exactamente qué. Hombre, pero se diferencia un poco del karate, sí, porque tiene las piernas, fíjate que va con mayor potencia, velocidad, las piernas giran y tal, y saltan en el aire. El karate volador, karate coreano, karate volador. No es un karate coreano, pero no nos olvidemos que, justamente lo que hablábamos recién, el general Choi, que funda el Taekwondo ITF, lo funda con la base del Karate Do y con la base del Taekwondo. Por lo tanto, estamos hablando de un arte marcial contemporáneo, aunque sí que es verdad que los coreanos, como bien ha dicho Alfredo, ya tenían sus propios sistemas tradicionales, ¿no? de lucha, como el Taekwondo o el Warando, el Subado, son anteriores al taekwondo. Claro, sí, por supuesto. O sea, que de ahí se nutre también. El taekwondo es contemporáneo porque es un arte marcial moderno, de defensa, pero las raíces son milenarias. O sea, ¿no? De todas formas, lo que está claro es que... a mí me ha llamado la atención una cosa. Sí. Dice que cuando vuelve el maestro, fundador... Sí, yo quiero aclarar algo cuando me decís maestro, porque el tema es que es, por las dudas para los oyentes, ¿no? Que aunque no lo saben, pero para la comunidad del taekwondo. En realidad soy instructor mayor, ¿sí? Después vamos a hablar de cómo va la diferencia entre maestro, instructor mayor e instructores, ¿sí? Se diferencian por los grados de danes que tienen. Pero en este caso, pues sí, pero para que no alcanzo la titulación de maestro todavía. Que nosotros nunca lo usamos. No estamos en esta. No, pero para que no nos digan después por ahí, no alcanzo todavía el grado de maestro, es el séptimo dan. Con el permiso de ustedes. Séptimo dan es grado de maestro, séptimo dan. Con el permiso de ustedes y de la audiencia, yo lo voy a llamar maestro. Bueno, llámanos como quieras. No, pero está muy bien, sí, no pasa nada, pero quería aclarar ese para que no... Ahora entramos en esa distinción, porque ya veo que esto va a ser interesante. Mayoritariamente lo que se conoce en España cuando hablamos de taekwondo es taekwondo mundial, World Taekwondo Federation, precisamente porque es deporte olímpico y porque está acogido o respaldado por el Consejo Superior de Deportes, que cualquier asociación está respaldada por el Consejo Superior de Deportes, es oficialmente legal, cualquier asociación, pero no sé por qué se ha vendido siempre en España que el taekwondo de la World Taekwondo Federation es más oficial
que el taekwondo de la internacional. Bueno, es que es una realidad. O sea, el taekwondo ITF es un arte marcial, no es un deporte. Y hay que reconocer que el taekwondo WTF es el deporte oficial del taekwondo del país. Eso no significa que el taekwondo ITF no sea legal, ni tampoco no sea oficial, o no esté oficializada dentro de las instituciones correspondientes de deporte. Lo que sucede es que el deporte como tal corresponde a la WTF. Así que así se creó, ese es el fundamento, es el objeto. El objeto de la WTF es el olímpico, ese es el objeto. Nosotros no tenemos ese objeto. Lo que me va surgiendo a mí, Sí. ¿sabes? Yo pido perdón si alguna vez digo Sí, alguna no, cosa, por favor. pero vamos, a mí me surgen cosas de lo que aquí los maestros van comentando. Entonces, según tengo yo aquí, o sea, la World Taekwondo Federation la funda también el maestro que es fundador del deporte o de este arte marcial. Lo que pasa es que hay que entrar en un tema bastante rígido. No, pero y ahora lo que voy, que es lo más interesante, ¿no? Yo aquí los datos que tengo, Sí. bueno, que todo proviene, Sí. parece ser, pues de este general, ¿no? De cómo era. General Choi Hong-hee Pero entonces, es el fundador del taekwondo. Ahí está. Tal cual. Y al hacer esta federación mundial, y luego está la IETF, y la diferencia lo tenéis porque es En realidad, en el deporte, o sea, en la competición, que es que cuando se compite Claro, olímpicamente, porque el taekwondo olímpico, ¿hay alguna limitación con ese taekwondo lo que inicial? pasa es que el taekwondo olímpico nace en el año 70, en la década del 70, casi 15 años después de la fundación de la ITF. Pero en la Olimpiada os dejan desarrollar lo que es el taekwondo en sí, No, ¿o hay alguna vamos a ver, limitación? vamos a ver, No, es un para tema nada, son dos federaciones diferentes. Es un tema de oportunidades y es un tema donde se entremezclan temas incluso políticos y comerciales también. Primero surge... Ya vamos al tema que a usted le gusta. Claro, no es que sea malo, no es que sea malo, No, para es nada. que sea malo, no, es un proceso, ¿no? que ha beneficiado a ambas ramas, ¿no? Lo que sucede en Corea es que se produce una guerra que divide a las dos Coreas. Por lo tanto, había que portar una idea a Occidente de una disciplina, pero que no estuviera vinculada con la Corea del Norte, con el comunismo. Por lo tanto, es un tema complejo. ¿El general Choi viene del norte o del sur? Del sur. Viene del sur. Entonces, lo voy entendiendo mal. Pero en Occidente se considera que el taekwondo de la ITF tiene su origen en el norte de Corea, mientras que el World Taekwondo Federation proviene del sur. Con lo cual ahí empieza esa rivalidad entre las dos ramas originariamente, ¿no? Empieza esa rivalidad de la World Taekwondo Federation, por decirlo así, se apodera un poco de ese origen, ¿no? En realidad la persona que cuando llega el taekwondo incluso a España, yo como practicante de hace muchos años empecé haciendo taekwondo de la ITF. Claro. Pero ¿cuáles son las diferencias? En lo que ya Bueno, no, las el diferencias, vamos a ver, entrenamiento. las diferencias son, hay bastantes diferencias, o sea, cuando se crea la WTF, como tenía que ser, si bien comparten el nombre, fíjate que el taekwondo, WTF, la palabra dice taekwondo toda junta, y el taekwondo ITF tiene un guión en el medio, el do lo diferencia, taekwondo-do. ¿Sí? Hay una diferencia, porque el do es la parte del camino espiritual que se llama, o en el occidente, la parte filosófica del taekwondo. Como nosotros en nuestro sistema no está, nuestra organización, nuestro taekwondo, no nos interesa el desarrollo de patadas solamente, si tal tenemos la parte formativa del taekwondo, el do, es lo que nos diferencia. Ese do hace que... porque el do es la parte formativa. Perdone, maestro, el do sería que esto sería una forma de vivir y una forma espiritual. Una forma de vivir. Y sin el do sería deporte. Es un estilo de vida. Y sin Y el otro do- es un deporte Pero que sin está el muy do bien. Solo sería competición. Competición. O sea, que después puede haber maestros de taekwondo olímpico que en el medio de su dojan lo generen o lo proyecten como un estilo de vida, que también puede suceder, pero el objeto de la WTF está basado en el olímpico, o sea, básicamente, ¿no? O sea, se entrenan para el olímpico en realidad. Pero claro, bueno, hay maestros y maestros, cada maestro Sí, conduce bueno, su el dojan. taekwondo engloba, en su versión tradicional, engloba todo tipo de manejo de armas también, como el palo largo, en el tema del hapkido también utilizan el tipo del gallao como un arma civil, ¿no?, de defensa. Entonces todo eso en el taekwondo olímpico desaparece.
Entonces, esta es la diferenciación, ¿no? Ya empieza a diferenciarse cuando llega el taekwondo a España. Primero se practicaba una serie de técnicas de movimiento. Sí, los tules, y en el WTF se llaman punces, que en general son formas como coreográficas, de ataques y defensas coreográficas. Eso se cambió todo, o sea, no son similares para nada, cada cual tiene sus formas que se llaman los katas en el karate, el kata, el punce en el taekwondo olímpico, el tul en el taekwondo ITF. Son movimientos de piernas y de brazos. Empezaron a hacerse más evidente esa diferenciación. Pero fue un proceso, precisamente un proceso, por decirlo así, orquestado para marcar esa diferenciación con el taekwondo de la ITF. Empezaron a cambiar las técnicas de los tul por los pulses, los nombres de las técnicas cambiaron. Sí, antiguamente en la parte deportiva también cambiaron. Eran barai, pues luego era aremaki. Aquí, claro. Fueron cambiando toda la nomenclatura del sistema. Voy a acercarme más al tatami del pueblo. Vale, y el taekwondo de la ITF, sí, que por lo que veo son el que ustedes defienden, no porque excluyan al otro. ¿Ahí hay competidores olímpicos? ¿En el taekwondo ITF? Sí. Taekwondo ITF, te comento un poco cómo va el tema del taekwondo ITF. El taekwondo ITF tiene sus propios mundiales y sus propias copas del mundo. Se van separados. Es decir, el taekwondo yo puedo hacer voy a hacer una especie de medida. Vamos a suponer que esto fuese el taekwondo. Y tiene una faceta deportiva, ¿sí? Pero ese no es el objeto. O sea, tenemos todo este taekwondo y un pedacito pequeño es la parte de deporte. En el último mundial que asistimos en Liverpool, asistieron 1.500 competidores, 84 países de diferentes lugares del mundo. Una convocatoria muy extensa, casi 6 días de competición, porque las competiciones arrancan, lo hicimos en el Lecho Arena, en Liverpool, uno de los estadios más grandes, y estaba colapsado realmente, y teniendo en cuenta que los países envían las comitivas de los clasificados. O sea que no va todo el mundo, van los que han clasificado primero a nivel nacional. Entonces imagínate que fueron 1.500 competidores, cuánta gente hay detrás de todo este movimiento de taekwondo ITF. Los mejores claro, entonces a nosotros el tema del olímpico que hoy, actualmente, ahora en los Juegos Olímpicos de invierno, hubo una delegación de taekwondo ITF, por primera vez, un hecho histórico, se ha juntado con la WTF y ambos representantes echaron la mano a nivel mundial en el mundo. Eso significa que las dos Coreas están estrechando manos por primera vez ahí, aunque sea a través del taekwondo, ¿vale? Aunque sea a través del taekwondo. El taekwondo ITF, nuestro objeto no es la parte olímpica en realidad. ¿Que está muy bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en realidad el taekwondo debería juntarse, me refiero para compartir. No importa la federación en la que uno esté, si es una organización, la mundial, la ITF, o dentro del ITF el estilo que uno tenga dentro de la ITF. Yo creo que en realidad lo que hay que apuntar es a los beneficios que trae el aparejado. Sí que es cierto, Alfredo, que parece que el taekwondo de la World Taekwondo Federation está como más conexionado a nivel mundial. ¿Me explico? Claro, sí, eso es una realidad. Es una realidad. Mientras que el taekwondo de la ITF, desde la muerte del general Choi, pues han surgido varios maestros que se proclaman la autoría de la sucesión del estilo, ¿no? Sí. Hay 4 o 5 maestros mundiales, ¿no? Sí, todos los maestros, o sea, cuando fallece el general Choi, pues ahí la ITF es muy grande a nivel mundial. Tiene millones de adeptos a nivel mundial. Entonces, ahora, ¿cuántas ramas tiene el ITF? Digamos, oficialmente, si se quiere, o desde el punto de vista las más grandes, hay 4 estilos de taekwondo. El taekwondo ITF como tal, cuando estaba el general Choi vivo, que había un solo taekwondo a nivel mundial, eso ahí hay 4 ramas grandes de taekwondo, que todos practicamos exactamente el mismo taekwondo porque provenimos del mismo lugar. Y los maestros que están en cada uno de las organizaciones internacionales de taekwondo ITF son todos maestros, por supuesto, reconocidos a nivel mundial. O sea, con una trayectoria intachable, con un trabajo impecable del taekwondo. Nadie puede desconocer. Yo puedo estar con un maestro a nivel internacional, pero no puedo desconocer a un maestro de la otra organización, porque todos venimos del mismo maestro. Entonces, lo que se ha pasado es que surgió esa división. Yo creo que producto con el tiempo
eso de alguna manera, ya hoy por hoy, por lo menos en España, hay maestros que ya están efectuando campeonatos a nivel nacional e intervienen casi todas las líneas de Taekwondo ITF. Otra puntualización desde el punto de vista neófito, opinador. Sí. Entonces yo partiría ya, después ya del tiempo que llevamos hablando, de que el taekwondo ITF, que honra aquí el maestro, se puede decir que es la esencia del taekwondo, sí. y la que se manifiesta en esta federación, lo que mira es competición y lo que hablábamos antes, otro tipo de intereses, ¿no? El objeto yo creo que es diferente. Pero yo, sí, yo creo que hacer esa diferencia. la constitución, cuando se constituye el taekwondo, se constituye de forma diferente. Una esencia de un Sí. líder, que luego ya lo de los líderes también me sale otra duda, se me acaba de caer el aparato. Sí. A mí sale otra duda. En el tema, podríamos decir que el tema este del taekwondo que creó el señor Hoy, Sí. puede ser hasta como una religión. No tiene matices religiosos, esa es una de las grandes cuestiones. Digo, Justamente, no, por supuesto. Justamente en el Oriente muchas de las artes marciales tienen carga religiosa. No el taekwondo. El taekwondo es libre para todo tipo de raza. Por eso creo que en realidad se difundió, porque estamos hablando de un arte marcial contemporáneo, que lleva pocas décadas de vida y sin embargo es la que más se extendió a nivel mundial. La mayor cantidad, tanto la olímpica como la ITF, son las que mayor cantidad de adeptos tienen en el mundo y en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos problema ni de raza, ni de religión, ni de credo, ni si somos ni nada. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho, ¿sí?, que todo el mundo pueda practicar, sin ningún tipo de discriminación ni carga religiosa. O sea, por lo menos el taekwondo ITF no tiene carga religiosa. ¿Y el taekwondo ITF tiene campeones? Bueno, vamos a ver si tenemos, los tenemos, son muy buenos. Sí, digo, claro. a nivel que dentro de su... Como van no campeones olímpicos porque están no olímpicos porque nosotros no entramos en campeonatos y tiene sus campeones. Claro. Por supuesto, tenemos grandes personalidades del taekwondo ITF, por nombrar algunos solamente, que bueno, la gente, pero la comunidad de taekwondo sí los reconoce, como Tomás Barada, como Suska. Hay un montón de Pierre Gunet, que en su momento marcaron hitos en el taekwondo ITF. Competidores de primera línea. El taekwondo ITF, el entrenamiento es extremadamente duro. Supongo que en todas las artes marciales será igual. Yo no he visto los entrenamientos en otros sitios, pero para lo que es el taekwondo ITF, es un arte marcial. No nos olvidemos que provenimos de una base donde la mayoría de los maestros eran todos militares, incluyendo la WTF. Sí. Eran todos militares. Si no era un coronel, era un general, sino todos militares. O sea, y estamos hablando de la época del año 1940. Muy duro, muy fuerte. Nosotros un poquito estábamos hablando antes en la previa con el maestro Alfonso y contamos un poco de los comienzos, como él también como taekwondista y tal. El entrenamiento que teníamos nosotros era extremadamente duro, ¿no? El maestro coreano que había venido a Argentina, preguntábamos algo y tal, y él decía, tú copia. Tú copias, nosotros copiamos, y teníamos que saltar, dábamos vuelo, y hacíamos el trabajo era durísimo, no podíamos llegar tarde para viajar. Hoy por hoy los profesores, todos en general, no quiero hablar de mí en forma personal, pero hoy estamos en los colegios, tenemos presencias en todos sitios, en todos lugares, estamos presentes. El profesional de las artes marciales está bien considerado porque tiene una parte formativa, educadora, entonces está bien considerado. Eso hace que nosotros, ¿por qué? Porque mantenemos dentro del doyan valores de la vieja usanza. O sea, por ejemplo, no sé, la cortesía, el respeto, la cortesía, la disciplina, llegar a horario, dejar los zapatitos uno al lado del otro, las zapatillas. El nene viene el primer día y pisa el doyan y deja todo tirado. Y nosotros le decimos las zapatillas juntas, la chaqueta colgada, todo pum pum. Al cabo de un mes de trabajo, 2 meses, viene el niño con 4 o 5 años y ya deja sus zapatillas una al lado de la otra en el lugar que corresponde, deja su chaqueta colgada. Hay un montón de cositas que van en el medio y que esa es la parte, yo creo, fundamental, porque la parte deportiva, si se quiere, o la parte de entrenamiento, eso se desarrolla. Creo que hoy por hoy la parte más fundamental está basada en la parte
de la enseñanza, sí, la parte formativa. Hay un valor agregado. El valor agregado de la parte formativa. Nosotros tenemos chicos, tenemos en nuestra asociación y en nuestra federación tenemos chicos ya hoy por hoy de 4, 5, 6 años, que es el Taekwondo Kid, y después todos, por supuesto, todas las instancias para arriba, ¿no? Y eso es muy bueno porque hemos llegado, antiguamente no. Antiguamente yo tenía que viajar, empecé de grande, no había muchos maestros en muchos lugares, entonces para poder realmente llegar a hacer el taekwondo tenía que viajar muchas horas de viaje para poder llegar, y a lo mejor llegaba 1 minuto tarde por culpa del autobús. Y entonces ya estaba allí el maestro y decía, no, llego tarde, no entra. Y tenía que volver otra vez. 1 hora de viaje de vuelta para atrás porque llegó 1 minuto tarde por culpa del bus, que había tenido un semáforo que a lo mejor se quedó estacionado allí. Y entonces era muy estricto y el entrenamiento físico era muy duro. Hoy por hoy eso ha cambiado. Yo te comentaba un poquito antes de la entrevista y a vos también. Eso mucho ha cambiado porque hoy la mayoría de los profesores, instructores de taekwondo, y supongo que en las otras disciplinas también, pero vamos a tocar lo que nos toca, hablar de lo que nos toca. La mayoría son profesionales, o sea, hay gente profesional, médicos, logopedias, pedagogos, en fin, hay un montón de profesionales dentro de los departamentos de cada una de taekwondo, tienen sus departamentos, y cada uno de esos departamentos nosotros tenemos que realizar cursos para poder, por ejemplo, para poder dar clases a los más pequeños, porque una cosa es dar a un colectivo de adultos es mucho más sencillo que darle clases a los más pequeñitos. Sí, porque hay que tener otro tipo de trabajo con los más pequeños, claro. Entonces tenemos que hacer los cursos para prepararnos. Nosotros también nos formamos permanentemente. Tenemos ir a hacer los cursos obligatoriamente una vez al año para reciclarnos, para que el niño pueda aprender a través de juegos, pueda aprender a desarrollar habilidades, herramientas. Poco a poco se va introduciendo el taekwondo y cuando lleva más o menos una cantidad de tiempo determinada, básicamente está haciendo ya un montón de cositas muy importantes, ¿no? O sea, de equilibrio, de manejo de piernas, coordinación. Se expresa como un libro abierto, ¿no? Y que una persona no, como yo puede pensar... No. Bueno, vos me dejas el micrófono y yo te voy a decir algo. Pero bueno, aparte... Pero me puedes interrumpir, Alfonso, un poco. No, está muy bien la explicación. Dime. Aparte de su facilidad de donde viene... Ah, claro. Ahí estamos con domina lo que nos caracterizan a los argentinos por la forma verborrágica que tenemos de expresar. Pero no fue broma. Es que como domina y se nota que le gusta lo que hace y lo que ha hecho. Pero yo, verdad, una cosa que yo introduciría dentro de mi... Volviendo al que yo no soy Sí, volvemos al camino. O sea que ese tabú de que el niño lo mete a taekwondo y ya el primer día lo ponen a que se dé bofetadas con uno y con otro, estoy viendo que para nada. Que no es así. O sea, que para nada. No, eso porque yo creo que en realidad existe un gran tema de desinformación, tal vez. O sea, uno piensa que a lo mejor porque realiza un acto marcial es violento. Yo creo que el ser humano es violento, en realidad. El ser humano en sí, la raza, el ser humano es violenta. Nosotros, no, lo que pasa es que a través, nosotros nacemos, sí, todas las normas sociales, los las valores, normas sociales van haciendo que claro. Nosotros vayamos civilizándonos y lo volvamos justamente civilizados. Pero el tema es tener el control. La persona normalmente agrede, la persona que agrede, lamentablemente, agrede por inseguridad. Entonces lo primero que hace es manifestarse a través justamente de un golpe. Lo que se hace en el taekwondo, como en muchos otros lugares y en otras artes marciales, es trabajar justamente la parte de seguridad, la parte de autoestima, la parte de seguridad y la parte del control. Antiguamente, yo cuando quise practicar artes marciales, mi papá me decía que no iba a hacer nunca artes marciales porque era muy violento. Claro, uno veía las películas y veía la parte, digamos, de los golpes. No ha explicado. Pero en realidad, hoy por hoy, justamente lo que yo te estaba comentando, ¿no? El tema de la cantidad de profesionales que están dentro de cada una de las federaciones, profesionales que trabajan. Y hoy estamos prácticamente en presencia en casi todos los colegios. ¿Por qué? Porque justamente los mismos pedagogos de los colegios o logopedias de los colegios
aconsejan a los papás cuando los niños tienen algún problema de conducta que haga o realice algún tipo de disciplina de este tipo, justamente para controlar, ¿no? Voy a por ti. ¿Por mí? Hombre, venga, dime. aquí, el maestro nos ha explicado una serie de conductas en este taekwondo de la IETF. A mí me gustaría, tú como practicante, monitor, maestro, tú en tus clases, con tus alumnos, con tus compañeros, que estás más cerca de esa IETF, de esa serie de normas y de comportamientos que ha dicho el maestro, o tú te acercas más a la Federación Mundial. No, la Federación Mundial sigue los mismos cánones que la ITF en cuanto a valores. Piensa que todo el taekwondo ITF y World Taekwondo Federation fue difundido por maestros coreanos, ¿no? Entonces, como él ha dicho, Alfredo ha dicho, muchos maestros coreanos siguen con este método de enseñanza. Eso se ve todos los días en los clubes de taekwondo, ¿no? Sí que es verdad que quizás los maestros occidentales, los españoles en sí, no todos hacen mucho hincapié en este asunto de la educación de los alumnos, ¿no? Puede ser. Sí, hay gente que se dedica solamente a lo competitivo y otros, los maestros coreanos quizás lo llevan intrínseco en su cultura. Su cultura todo está basado en el respeto, ¿no? Yo provengo de entrenar con un maestro coreano. Y yo recuerdo que... Claro, bueno, sí, yo creo que sí, en la misma casa, cuando alguien le entregaba algo a él, se hacía con una señal de respeto, ¿no? Es obvio, o sea, tú estás más cerca de esos incluso valores, yo convivía con dos maestros coreanos, el cual uno tenía más categoría que el otro, y el otro tenía que pedirle permiso para beber o para tomar un cigarro, en fin, eso es algo... Pero el tocar y de respeto hacia el maestro, yo creo que eso es... Pero que está mezclado en su propia cultura, ¿no? Está en su propia cultura, entonces, está en su cultura. Y que aparte otra de las cosas que hemos visto aquí, de las bases que nos habéis contado, como militar, o sea, en el tema militar siempre tiene un sí, claro, bueno, sí, yo creo que sí, en realidad. Ese saludo y demás, o sea, prácticamente es que viene hasta nuestros días. Claro. Pero Alfonso, usted es obvio, o sea, tú estás más cerca de esos valores, ¿no? Yo estoy a favor de... Yo precisamente lo que hago ahora, yo fui profesor de taekwondo, tuve un club mucho tiempo, trabajé aquí en un gimnasio que se llama el Gimnasio Derion. En mi clase tenía 63 niños a la misma hora dándole taekwondo. Yo daba clases con un ayudante. 63 a la vez. 63 niños en una clase, ¿vale? El tatami era inmenso en aquel gimnasio, que estaba, no sé si tú te acuerdas, al lado de la Cruz Roja. Yo estuve trabajando muchos años en aquel gimnasio impartiendo clases de taekwondo. Entonces ahora es un tema apasionante para los por circunstancias de la vida uno va evolucionando en el mundo de las artes marciales. Me fui introduciendo más hacia temas de defensa. A mí me gustaría, por ejemplo, por lo tanto dejé poco a poco el mundo de la enseñanza para niños, me fui dedicando a los adultos. Entonces yo ahora mismo sí que es verdad que en las clases de adultos eso no se vive tanto, ¿no? Yo voy a hablar, claro, del punto de vista... Es algo que no se vive tanto porque enfocamos, yo por lo menos enfoco la enseñanza hacia la defensa como personal. periodista de la revista Acción Marcial, que eso después lo vamos a desarrollar. Hacemos una parada, si quieren ustedes. Bueno, muy bien, cómo no. Pero yo estoy a gusto, veo que ustedes también. No, vamos a ver, es un tema apasionante para los practicantes de las disciplinas marciales, podemos conversar realmente. A mí me gustaría, por ejemplo, España, podemos comenzar un poquito con el tema del taekwondo, cómo es yo voy a hablar, claro, desde el punto de vista, después me tengo que separar las personas, voy a hablar una parte del taekwondo como taekwondista y una parte de las artes marciales como periodista de la revista Acción Marcial, que eso después lo vamos a desarrollar más. Pues hacemos una parada, si quieren ustedes. Muy bien, estupendo. Y así, bueno, muy bien, cómo no. Dejamos ya, que nos hemos acercado mucho al mundo terrenal, y ya nos vamos luego a otra especificación dentro de este arte marcial. Bueno, ya estamos de vuelta en este acercamiento que estamos haciendo al taekwondo.
dentro de la ITF y luego también pues, otro tipo de federaciones. Y ya vamos a dejar atrás lo que hemos estado comentando, de ese principio del taekwondo, de su fundador, y luego también esas vicisitudes, no me sale la palabra, vicisitudes que tiene el taekwondo como arte marcial, como forma de vivir, como cultura, como tiene pues, en cualquier ámbito, cualquier cosa de la sociedad. Yo creo, ya para pasar, bueno, lo primero que voy a hacer es pues saludar al maestro Carlos Lorechife, director general de la revista, y a todos sus seguidores de la revista Acción Marcial. Muy bien, Yo Claro. parece muy Sí, bien, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Nos siguen mucho desde Argentina y el Concilio Maestro abre una etapa de colaboración con esta revista también, Sí. porque queremos también publicar algunos artículos allí a través de Alfredo. Y bueno, desde aquí le enviamos un saludo a todos los seguidores de esta revista en Argentina, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, Acción Marcial, yo te cuento, ahora me separo un poco de la figura de taekwondista, de artista marcial y me voy a la figura de periodista. Surge en realidad en la década del 90 como un programa de televisión que iba todos los sábados. Hay un segmento de 1 hora todos los sábados, hacía el programa Acción Marcial. Eso iba grabado y tal, bueno, todo un trabajo muy fuerte, muchos profesionales que estaban detrás de todo esto, y el maestro Lorefice, que es mi maestro de cinturón blanco, quien acaba de cumplir, lo felicitamos aquí mismo, y acaba de cumplir 40 años con el Taekwondo ITF, es uno de los grandes maestros que hay en Argentina, con una escuela muy grande. Pertenece a la organización de Pablo Sí, está en la organización de Pablo Strassenberg, está dentro del comité de directores de competición. Y bueno, es una persona apasionada y amante del taekwondo que sin duda me ha transmitido a mí, como alumno también, la pasión. Así que le agradezco acá, un abrazo muy grande a mi maestro que me está viendo, seguramente me va a ver. Surge Acción Marcial como programa de televisión, luego por problemas de ocupación, porque nuestras escuelas seguían creciendo, él también, y hacer un programa de televisión lleva muchísimo, realmente muchísimo tiempo. Decidimos hacer un paso al costado, casi 5 años en el aire, es un paso al costado, y cada cual continúa desarrollando su actividad. Surge en el año 2009, 2010, ahora no recuerdo con exactitud, un proyecto de hacer una revista con el mismo nombre, de Acción Marcial. Comenzamos a tener conversaciones con el maestro Lorefice y llegamos a determinar que podíamos llegar teníamos el material humano y el capital para poder llegar a hacer y desarrollar la revista. Esto lo llevamos adelante, llegamos a 500.000 de lectores. Es una revista digital. Sí, 500.000 de lectores. Hasta el día de hoy muchos seguidores nos siguen enviando mensajes porque realmente somos muy objetivos, o sea, tratamos de ser objetivos y mostrar las artes marciales tal cual son. O sea, y no tenemos una inclinación o una ideología hacia un arte marcial, y eso que somos taekwondistas, tanto el maestro como yo. Sin embargo, le damos el mismo tratamiento a todos por general. Sí. Y desde la WTF hasta el último arte marcial que tenga poca presencia. Yo creo que todos los maestros que hagan una labor seria y honesta tienen que tener su lugar dentro de la revista. Pero bueno, eso es un poco el tema de la revista. Me gustaría, no sé, un poquito hemos estado conversando el tema de España. Vos me habías dicho que en Argentina la ITF era muy grande y tú venías siguiendo el desarrollo de la ITF en Argentina. Nosotros venimos siguiendo y efectivamente vemos que el trabajo ha sido espectacular, ¿no? Piensa que la ITF en España apenas... Por eso quiero que nos hables, ¿cómo está la situación actual de la ITF en España? La situación de la ITF en España está en un camino correcto. Más allá de las diferentes organizaciones de ITF, el estilo, ¿sí? Las diferentes organizaciones de los estilos, lo que yo te decía anteriormente, hay maestros que aunque estén en una organización, tienen la madurez de compartir con otra organización de ITF, porque todos venimos del mismo maestro en realidad, y es una forma de honrarlo también al general Choi. La división en sí no es del todo buena. Lo ideal sería que hubiera una unificación como en antaño. ¿Sí? Estoy hablando como alumno. Como alumno nada sería más beneficioso y nada sería más placentero que hubiera una ITF unificada. Luego, por diferentes motivos, cada cual
tú lo mencionaste, que por cada cual se atribuyó ser el legatario del general Choi. Uno porque era el maestro que le enseñó la primera técnica, el otro porque era el que estaba al lado, el otro era porque era el hijo, el otro era porque yo le llevaba el café. En fin, cada cual, ¿no? De alguna manera se atribuyó, yo soy el legatario original. ¿Qué pasó con esto? Que todos los estudiantes, en realidad es por una cuestión de ver dónde uno está más cómodo, porque todos los maestros son los maestros son digamos, reconocidos. son Bueno. todos, yo puedo estar con el maestro Pablo Strassenberg, puedo estar con el maestro Choi Hong-hwa, puedo estar con el maestro Pap Lu. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque puedo estar perfectamente, porque son tres maestros que estuvieron en la primera línea al lado del general Choi, difundiendo hasta el día de hoy. Y tienen millones de adeptos. ¿Qué pasó? Pasó que cada cual fue a donde más o menos uno creía que estaba, que tenía su liderazgo, y ahí está. Pero actualmente, hablemos de España, ¿no? España, hablemos de España. Hablemos Sí, de tenemos España, en España, ¿no? sí. En España tenemos... ¿Cuántas líneas te acuerdas? Están las 4 líneas. Están las 4 líneas. Al día de hoy están las 4 líneas porque mi trabajo, justamente, yo estuve en la línea del maestro Pablo Strassenberg, a quien admiro muchísimo y a toda la gente también. Tengo grandes amigos dentro de la línea de Pablo Strassenberg, aquí en España estoy hablando, ¿no? Grandes maestros hay aquí y muy buenos taekwondistas. Pero mi camino estaba, quería volver un poco a las bases del taekwondo, y cuando uno se va, en el corte tú me mencionabas por qué el maestro Pap Lu y no el maestro Choi Hong-hwa, bueno, ahí un poco va el trabajo de cada uno, de lo que uno quiera o pretenda el lineamiento. Pap Lu es uno de los grandes maestros que acompañó al general Choi en los últimos 14 años de vida del maestro general Choi. O sea, cuando el maestro general Choi fallece en el año 2002. ¿no? En cursos y seminarios, ¿no? Cuando uno llega a la graduación de cuarto dan, se produce una bisagra, un quiebre allí, porque mientras uno es primero, segundo y tercer dan dentro de nuestra organización de ITF, está denominado como ayudante de instructor, no es un instructor, es un ayudante de instructor. No puede tomar exámenes, puede dar clases, no puede tomar exámenes. A partir de cuarto dan se produce esa posibilidad de habilitar a ese instructor mayor para que pueda tomar exámenes hasta un punto determinado. O sea, tampoco tomar todos es los examinar, no es... Bueno, sí, porque está calificado para poder hacer los exámenes de cinturones de color, y hasta una graduación de cinturón negro depende de la... A mí es que me está viniendo una cosa que comentamos en el anterior espacio que tuvimos, sobre esos impostores, ¿no? De séptimo dan, octavo dan. Tú ves si es importante, ya lo digo, otra vez vuelve aquí el opinador, bueno, es importante tener claro, como él ha explicado, lo que es un cuarto dan, que pasando del cuarto dan ya eres... O sea, y tampoco puedes tomar a quien quieras. O sea, yo como cuarto dan puedo tomar hasta segundo dan, como quinto dan hasta tercero. O sea, tampoco puedo tomar, o sea, no puedo tomar a quien yo quiera exámenes. Tengo también una limitación hasta dónde puedo yo examinar. Porque yo no estaría calificado como quinto dan para tomar a un quinto dan o a un cuarto dan. Lo que yo digo, lo que dice Pascual, es que sea como sea, está regulado por unas directrices de una organización. Claro. Cada organización dirige su organización como quiere. Lo verdaderamente, por decirlo así de alguna forma, lo que perjudica todo este mundillo de las artes marciales, cuando una persona se autotitula partiendo de la nada. O sea, que no haya detrás una estructura organizativa. Pero que son fáciles de descubrir. Te estoy hablando no, hoy en día sí. Son fáciles de descubrir porque si el cuarto dan... En internet lo tenemos todo. Sí, porque el cuarto dan, de pasar de cuarto a quinto dan, ya te da unas atribuciones a nivel de exámenes y demás. Esta gente que se autocalifica de séptimo dan y octavo dan, luego si no puede examinar a nadie... Es mentira. Sí, pero hoy tenemos una gran herramienta. Como él decía, no es lo mismo los maestros que empezaron, él me lo comentaba, hace 30 años con la difusión del taekwondo, cuando las comunicaciones solo se realizaban a través de cartas, y ahora todo está en el internet. O sea que el que engaña, sabéis perfectamente quién es. A ver, mira, te cuento. ¿Sabéis quién es? Yo te conozco los fondos administrativos, porque estoy ahora mismo ocupando un cargo dentro de la Federación Internacional. Entonces, si tú te metes en una organización internacional y pones, entras y en la página web tiene... Conócenos, contáctanos, esto, aquello, lo otro. Tú puedes hablar con el presidente de la federación ahora mismo, si quieres. ¿Quién es Alfredo Pérez García? ¿O quién es fulano tal? ¿O quién es Alfonso tal? Y puedes entrar y puedes chequear. Incluso a partir de cuarto dan para adelante, ya está, en una página, claro, ya está registrado Juan Pérez,
el número SP, no sé, España, que identifica, o AR, Argentina tiene una sigla que anticipa el país, y el número. Y figura ya dentro de la página web, y si no estás ahí, no estás. O todavía a lo mejor falta un trámite administrativo, bueno, vale. Pero si no estás ahí, no estás, no eres un cuarto dan habilitado, o un quinto, sexto, séptimo, lo que sea. Entonces, es muy importante porque hoy por hoy la herramienta de Internet, como bien decía Alfonso, hoy por hoy, en aquella época, pero lo que pasa es que todavía sigue habiendo todo. Sigue habiendo eso, mucho. sigue habiendo. Pero bueno, aquí en España, no sé si quieres agregar algo más. Como tú como periodista de Concilio de Artes, porque tu tarea de Concilio, nada. La tarea de Concilio de Artes Marciales, hay que destacarla, ¿no es cierto? O sea, el trabajo que estás haciendo también es muy importante. Yo creo que habíamos conversado antes en el café. Cuando yo conozco a Alfonso y conozco la tarea de la institución, de la organización del Concilio de Artes Marciales, para poder otorgar esos galardones, se chequea a la persona para atrás, completamente, un poco el background de la persona, no solamente si, a ver, ahora tiene tal titulación y tal, sino todo para atrás. Entonces, a ver si es merecedor o no real. Entonces ahí realmente es un trabajo, yo creo que es un trabajo estupendo el que estás haciendo, Alfonso, con toda... Yo, Alfonso, una de las cosas que le aplaudo y porque, bueno, a mí me gusta el arte marcial y me gusta conocer todas las cosas, ya luego va a repetir en el inicio de este programa, no todo en la vida es fútbol y fútbol sala, como pasa en esta ciudad, ¿no? Y como han dicho aquí los maestros, si dijéramos los practicantes que tiene el taekwondo en todo el mundo, a lo mejor nos sorprenderíamos y ya no diríamos que el fútbol es el deporte rey. Claro. Pero a lo que yo voy, a mí me gusta Alfonso porque él lo que busca no es, o sea, su satisfacción personal es luchar contra esos intrusos, contra esos impostores, porque aparte a mí me hace un favor como elemento de la sociedad, porque yo puedo dejar a una persona en manos de un falso quinto o sexto dan y no está dándole unas buenas clases a sus alumnos. Todavía la verdad que no hemos conseguido que la administración se involucre en esto. A nosotros nos gustaría en un futuro conseguir el apoyo del Consejo Superior de Deportes, porque tal y como hemos hablado al principio, Alfredo, el hecho de que tú seas una asociación no quiere decir que estés fuera de la ley, no, estás dentro de la ley, eres un organismo legal, reconocido por el Estado y por el Gobierno. Entonces, el problema de las asociaciones y las federaciones es que tú gestiones correctamente esa asociación o esa federación, ¿no? Claro, correcto. Dentro de lo que es de lo que hablamos en el buen desarrollo de las artes marciales, ¿no? O sea, que tú seas una asociación, no estás, por decirlo así, fuera del orden legal que te marca nuestras leyes deportivas, ¿no? Claro, y después las titulaciones, ¿quién las otorga? Yo creo que si tú tienes un maestro reconocido, como hablábamos anteriormente, ¿sabes? Yo siempre hablando del taekwondo, tienes un maestro que está firmado los diplomas por el maestro Pablo Strassmer, por Pablo, por Chong Hong-hwa o por la línea de los coreanos, son títulos que son realmente válidos para la comunidad del taekwondo y TDF. Si viene firmado por otra persona que es taekwondista y tal, y no está dentro de esos cánones, pues en realidad, yo no digo que no hagas taekwondo, a lo mejor haces mejor que yo, pero no está reconocido por los maestros. Lo otro una línea, lo otro se puede decir que es una línea oficial. No, tú puedes hacer taekwondo mejor que yo no digo que no. El problema es cuando dices que eres reconocido. Y el problema es cuando dices que tienes titulación. Claro, tú podrías hacer taekwondo y sin tener que otorgar titulaciones en nombre de otras terceras personas, porque tú deberías decir, mira, yo hago taekwondo pero no estoy con nadie, estoy libre, va por libre. También puede ir por libre, hay maestros que van por libre. Bueno, si quieren enseñar taekwondo, o sea, como un club que esté legalmente constituido y van por libre, no están alineados a ninguna organización internacional. Pero tampoco puedes titular. Tampoco tiene la validez. Claro. No, pero sí, vamos, por no salirnos de la buena línea y de la información perfecta que estáis dando y entramos en lo banal y en las trampas y... Si yo creo que es que esto es lógico, o sea, si aquí lo que se lucha, ¿no? Fundamentalmente, Alfonso, es pues el típico gimnasio que se abre y resulta que hay un título en la pared y es falso. Claro. Ya está. Hay mucho. Claro, muchísimo. Y eso daña mucho, por eso yo creo que el trabajo de Concilio de Maestros eso daña muchísimo. Eso lo digo como periodista, no como taekwondista. Eso daña muchísimo, como periodista digo, la acción marcial daña mucho a aquel artista marcial que realmente se esfuerza día a día para mejorar, para capacitarse, para dar buenas clases, para estar dentro digamos, del mundo y tener todas sus capacitaciones legales y etcétera. Y de pronto, como dice Alfonso, llega alguien que no tiene nada de todo eso. ¿Y qué pasa con
con el que sí se preocupa y el que hace todo como corresponde y está dentro del ámbito. Sí, eso realmente mancha muchísimo a todo el resto, ¿no? Pero yo creo que esto pasa en todas las disciplinas. En todo, realidad, ¿eh? todo, en todo. Yo creo que pasa en todos lados. Trabajo, No es ni el taekwondo ni el esto. Yo creo que pasa en todos lados. La corrupción lo invade todo. Pasa en las titulaciones universitarias. Yo creo que está al cabo de la calle que se venden títulos universitarios. Claro. O sea, que Sí, se compran. bueno, o sea, se compran. Médicos que se descubren en, O sea en que- la seguridad social y resulta que descubren que no te... Oye, pero si cursó solo hasta tercero de medicina, Claro. se descubre, ¿no? Bueno, yo quería... sí. No, ¿sabes qué? A Porque ver no, si me quedó llegamos algo en el al taekwondo, taekwondo en Murcia. me Así, quedó algo sí. en el tintero, me Sí, quedó sí. ahí en la pluma, en el tintero que quería Venga, terminar no, pues. de graficar. España está muy bien en el taekwondo, pero estamos un pelín atrasados nada más con respecto vos me estabas comentando en el café que estaba siguiendo el desarrollo del taekwondo en Argentina. Él lo estaba De siguiendo. la ITF, ¿eh? De la ITF. Entonces, claro, la ITF. Entonces, ¿qué pasó? Sí, bueno, es un trabajo fuerte que se viene haciendo allí y aquí se está comenzando a trabajar de esa manera. El instructor, el profesor, porque se está profesionalizando cada vez más. Entonces el instructor está haciendo un trabajo cada vez más profundo, se involucra más con el arte marcial. Ya no es un hobby, sino que ya realmente lo ve como el desarrollo de una profesión. Entonces, al involucrarse más, comienza también a difundirse más. Yo creo que lo único que está faltando, y ya lo están haciendo, y no se va a poder detener, por más que los presidentes de las demás federaciones así lo quieran, no van a poder detener el movimiento de que se junten para celebrar actividades conjuntas. Es decir, ya actualmente hay maestros de los otros estilos, dentro del taekwondo, de las otras organizaciones internacionales, que cuando hacen un campeonato a nivel nacional convocan e invitan a los otros. ¿Por qué? Porque el alumno, yo tengo alumnos de alta performance, como te decía, ¿no es cierto? Que los voy a nombrar, que son Lucas Pérez Gleneu y Nicolás Pérez Gleneu y Francisco Lira Artera en mi federación, en nuestra federación. Ellos son taekwondistas reconocidos internacionalmente. Ya hemos ido a Venecia a competir, Roma y Liverpool, representando a España. Hemos logrado muy buenas performances y demás, y cada una de las líneas tiene también sus campeones, que son muy buenos. ¿Qué pasa? Las otras líneas también quieren tener una interactuación con mis alumnos, porque se enriquece. Sería bueno, sí. Porque si no tú te amesetas, yo soy compañero de Alfonso y compito toda la vida con Alfonso, y tú eres un gran taekwondista de la otra línea de taekwondo. Y yo digo, ¿yo cuándo voy a hacer un poquito? Yo también quiero tener un poquito una movida contigo también. Entonces, ¿qué pasa? El competidor se enriquece justamente a raíz de tener diferentes... ¿Eso en España se está haciendo o no? ¿Cómo? ¿Se está haciendo eso en España actualmente? Sí, ya se está empezando a hacer. Ya. Sí, ya se está empezando a hacer. Ya está, Pues yo creo que y eso ayuda al es crecimiento. productivo. Es muy productivo, Alfonso. Yo creo que, y además yo creo que quien dé el primer paso va a tener un reconocimiento por el resto de los pares, porque el tema es que cuando un maestro hace ese movimiento, aunque sea de otra línea, dice, mira que bien ese maestro que ha dado el paso y ha hecho, porque es una forma de honrar al general Choi también. Cada uno lleva su línea y unirse para... Un campeonato. Un campeonato anual. A nivel nacional solamente. Está bien, está muy bien. Pero eso es lo que yo decía dentro de que yo veo el deporte de otra manera, ¿no? No estoy dentro de la cultura de un arte marcial. Yo voy a la competición, lo que yo decía al principio del programa. O sea que, qué bonito sería, ¿no? Que todos los taekwondokas del mundo, si se dice así, pelearan por ser... A veces taekwondistas, pero son taekwondistas, ¿eh? Pelearan por ser campeón olímpico, todos. Sí, sería bonito, porque sería el mejor. Lo que pasa es que las normas de un estilo y de otro... Ya, pero el campeón olímpico es que entonces sería el Esto es mejor. como la NBA, Sería el mejor. Ahora la no. NBA y la Liga Europea. Sí, es algo... sí, pero la NBA ya juegan en los Juegos Olímpicos. Pues algo se tendrá que hacer en Es que así sería, el campeón Yo creo sería que el mejor. Yo creo que en algún momento los caminos, fíjate que ahora en los Juegos Olímpicos han estrechado las manos el taekwondo olímpico con el taekwondo ITF, han estrechado manos las dos figuras principales de cada una de las organizaciones internacionales, se han dado las manos y han hecho una exhibición conjunta, históricamente por primera vez una exhibición conjunta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en algún momento, en algún punto algo se va a encontrar, no sé si serán, yo no soy quien para decirlo, hablo como periodista ahora, no como taekwondista, supongo que se sentarán ambas federaciones y determinarán un reglamento consensuado
donde puedan intervenir, porque son diferentes los Pero estilos. como periodista te gustaría, ¿no? Una competición única. No, bueno, como taekwondista yo creo que sería un colorario, ese sería el sueño del general Choi en realidad, que las dos taekwondos puedan compartir algo, yo creo, y para el taekwondista. Incluso yo creo que la gente de la WTF también le gustaría tener algún contacto con la ITF. No sé si la parte política, pero yo creo que los alumnos también les gustaría tener. Bueno, no sé si lo veremos tú y yo eso, ¿eh? Alfonso, no sé si lo veremos. Antes de irnos, yo creo que nos acerquemos a la región de Murcia, un poquito. Bueno, sí, podemos hablar de, por ejemplo, que nos explique él dónde tiene la sede. Tú estás impartiendo clase aquí en Murcia. Bien. ¿Dónde Sí. impartes esas clases? Sí, sí. En fin, cuéntanos cómo está la ITF en Murcia. Bien. Bueno, pero nosotros, digamos, en taekwondo, para no atribuirme en forma personal, yo llego de Argentina. Y lo primero que hago es ponerme en contacto con la Federación Española. A ver, un taekwondista cualquiera, donde vaya, lo primero que hace cuando va, así vaya a vivir a Mozambique, lo primero que hace es a ver dónde hay taekwondo. Porque para practicar, simplemente para practicar. Yo cuando llego a España, yo me dedico a la hostelería, tenemos este restaurante, no voy a hacer propaganda de eso. ¿Lo puedo hacer? No, que va. Perfectamente. Italiano, lo lleva mi mujer. Y entonces... Pero aquí en la región de Murcia. En la región de Murcia, sí, Don Fredo, pizza y pasta italiano. ¿Pero en la región o en Murcia capital? En Murcia capital. Murcia capital. Sí, entonces... ¿Puedes decir el nombre? O sea, No que puedes- Don Fredo. Don Fredo. Sí, Bueno. es un poco... Lo puede decir perfectamente. Lo único que puede pasar que don José Cámara y yo, algún día que Alfredo, estemos por Murcia, Alfredo. pues pasemos. Después haremos una publicidad, sí, pero ya paga con la placa y todo del restaurante, ¿no? No, pasaríamos por allí a saludar Y a comer pizzas. Claro, y a comer pasta. algo. Bueno, pero mi mujer es la que lleva esa porque nosotros como buenos argentinos somos hijos de españoles y italianos, ¿no? Entonces, pero no hablamos un poco del contexto. El tema es que yo llego a España, me pongo en contacto con la Federación Española, lo primero que hago es empezar a practicar. Me dicen, mira, en Murcia hay un alumno de taekwondo que se vuelve a Argentina, es un argentino también que estaba trabajando, y nos interesaría que fueras a Murcia a difundir el taekwondo porque no hay ITF, lisa y llanamente. Yo estaba en Almería, porque mi familia oriunda española, yo soy Pérez García, pues los Pérez y los García somos almerienses, somos de Níjar, un pueblo muy pintoresco en Almería, Níjar. Entonces yo estaba en Níjar, y me había ido a Almería capital. Y yo, ¿dónde está Murcia? Claro, nosotros como argentinos conocemos Barcelona, Madrid, Galicia y Andalucía. Punto. Ya, claro. Claro, hay otras provincias que no conocemos. Cuando yo vine aquí, Murcia, hombre, me dice el presidente de la federación, me dice que Murcia estás ahí a 150 o 180 kilómetros estás a tiro de piedra de Almería a Murcia capital, estás a tiro de piedra. Pues me vengo y comienzo a ver cómo estaba el taekwondo. El profesor que estaba aquí estaba haciendo una labor pequeña, pero estaba trabajando, no era muy grande, pero sirvió de trampolín para poder hacer el puntapié inicial, y comenzó a trabajar con un alumno en un pueblito de Corbera, muy pintoresco, muy lindo, con un alumno. Y me desplazaba 30 kilómetros para ir a trabajar con un alumno a darle clase de taekwondo. Entonces yo digo, bueno, esto... La verdad que yo, por el alumno que estaba solo, que también se aburría, pero tenía mucha voluntad, Sí, el tío y yo también tenía voluntad de ir a darle tenía- la clase. Es un poco anecdótico, estoy hablando hace 10 años atrás, cuando yo vine. Pues también siguiendo un poco las directrices de mi maestro de Argentina, que me apoyaba, el maestro Carlos Lorefice, un poco me enseña el trabajo, porque una cosa es ser taekwondista, competidor y demás, y otra cosa es ser profesor. Cinturones negros hay muchos. Profesores hay pocos que se dedican a la docencia. Entonces, el tema era que había que llegar, había que trabajar mucho, y el tema es que yo comencé a trabajar, a golpear puertas, colegios, centros deportivos, y en forma incansable. Yo creo que en Murcia me debo haber expandido por casi todos los sitios de Murcia, no hay un sitio solo de Murcia que yo no haya ido. Algunos me decían que tenían karate, otros tenían taekwondo olímpico, otros tenían judo y tal, y algunos no tenían nada. Entonces comenzamos a difundir, empezamos a tener presencia en los colegios y comenzamos a difundir el taekwondo ITF. Y con el tiempo, recién el año pasado, pudimos montar la sede propia. Tenemos una sede propia muy bonita, con 250 metros cuadrados.
preparada marcialmente, es un doyan exclusivo, no es un gimnasio, es un doyan exclusivo de artes marciales, donde tenemos más de 40 clases semanales, en diferentes horarios, tanto para chicos grandes, medianos y demás, y siempre mantenemos las clases en los diferentes centros de enseñanza que tenemos, que no somos dueños, por supuesto, sino que vamos a un centro deportivo o bien vamos a un colegio a impartir las clases extraescolares. Y ahora la última, hace un año estamos en San Javier, hemos cogido allí un centro deportivo muy bueno, que tampoco voy a dar el nombre para no dar la publicidad, pero Top Fit, ¿sí? Top Fit, allí tenemos tienen preparada una sala para artes marciales, hay kickboxing y demás, y tenemos taekwondo y taekwondo, tenemos una muy buena comunidad allí y además un muy buen apoyo por parte de la comunidad, o sea, y eso hace que poco a poco vayamos creciendo. Tenemos presencia en Andalucía y tenemos presencia en Cádiz. Tenemos presencia en Andalucía y en Cádiz. Tenemos un instructor en Almería capital y uno en Cádiz, en un barrio ahora no recuerdo, no está en Cádiz capital, es... bueno, no recuerdo ahora mismo. Un pueblo de Cádiz. Es un pueblo así grande que es de la frontera, no sé si... Jerez de la frontera. Frontera, perdón, gracias por la corrección. Vamos a pasarle la pelota aquí al maestro Alfonso. Alfonso, ¿y cómo está este taekwondo de la ITF en Cartagena? Bueno, en Cartagena no hay presencia, no hay ninguna presencia. No llegamos, nos faltan instructores. No tenemos. En Cartagena no hay presencia de la ITF. Sí que es verdad que hay algún club por ahí dando clases, pero son clubes que no están reconocidos. O sea, que volvemos a lo de antes. Volvemos a lo de antes, a lo de siempre, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que yo como presidente del concilio y practicante de artes marciales estoy viendo que ya se está notando una presencia de la ITF a nivel nacional, ¿no? Sí. Y hay escuelas que no serán de tu organización, en Benalmádena hay otra escuela, en Benidorm hay otra escuela. En todas las provincias sitios, ¿no? prácticamente hay una escuela. Hay una escuela ya de la ITF, ¿no? Pues vamos a ver, nos queda despedir el programa. Sí, quería agregar algo. Pero si a ustedes les queda algo, aquí tienen esos últimos minutos. Quería agregar algo si me dejan. Nosotros actualmente estamos en la línea con el maestro Pablo, es un maestro que yo te comentaba anteriormente. El maestro Pablo, que te decía yo, este es un maestro cuando llega a la actividad de cuarto dan, justamente ahí es donde se producen. Esa diferencia. Es muy importante porque tiene que recibir un curso específico de instructor internacional por alguna de estas ITF que yo te nombro. Si no, no puede ser cuarto dan, porque eso lo otorga la ITF internacional y entonces estás habilitado como cuarto dan y a partir de allí puedes empezar a evaluar. Si no, no puedes evaluar y los títulos no son válidos. Estamos con el maestro Pablo era el quien daba los cursos de instructor internacional en el mundo. Durante 14 años, con el general Choi, claro. En vida. Estaba el general Choi y el maestro Pablo era su asistente, asistiéndolo y era quien hacía todo, mostraba todo en el mundo. O sea, 14 años consecutivos. Yo creo que en realidad el maestro Pablo mantiene un liderazgo muy importante, histórico. Es un líder histórico y además no deja, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la lealtad hacia el general Choi. O sea, nunca se apartó del camino del general Choi. Ahora tenemos, en el mes de junio, viajamos con una comitiva a la Copa del Mundo a Canadá, en junio de 2018. Tenemos una comitiva, llamamos una comitiva española, de unos 10 participantes, de unos 10, la comitiva está por 10 competidores. Estamos entrenando muy fuerte, estamos entrenando 6 días a la semana para poder llegar a ir a una Copa del Mundo. Y en Canadá, en Ottawa. Y en el 2019, la World Championships, que es el mundial. Porque tenemos 2 eventos muy importantes a nivel mundial. Que son la Copa del Mundo, como si fuera el fútbol, tiene la Copa del Mundo y el mundial. La Copa del Mundo es los años pares y los impares cada 2 años, el mundial. Entonces tenemos 2018, la agenda muy apretada, 2018, Copa del Mundo en Canadá y Melbourne en Australia en el 2019. Que van representantes de vuestra organización. Vamos a representar a España y lo vamos a representar con mucha fuerza y con mucho trabajo. Los taekwondistas, ya te digo, 6 días a la semana, muy fuerte, trabajo físico y técnico,
Va a venir próximamente el maestro Alfonso, que hablando me pidió si podía venir. Yo quiero que venga justamente también a ver nuestro trabajo en el Doyan y que pueda conocer un poco toda nuestra gente y todo lo demás, ¿no? Pueda conocer. Así que me parece un placer tenerte en nuestro Doyan y que puedas ver todo el trabajo que estamos haciendo de fondo. ¿Y qué más puedo decirte? Pues a nivel de clubs, rapidito, también creo que has creado también clubes en la región de Murcia. Tenemos 6 clubes en total actualmente. La asociación más grande que tenemos es la Escuela Técnica de Taekwondo, porque es la que yo fundé más antiguamente apenas vine a España. Después los instructores, tengo instructores primeros, segundos y terceros danes que también formaron sus clubes y están dando clases y están empezando a dar clases. Tenemos 6 clubes en total actualmente. Muy bien, están trabajando muy bien, están desarrollándose como profesores, están desarrollándose como profesionales. Tenemos un cuarto dan que vino el maestro Pablo justamente, estuvo en el mes de noviembre en San Javier, en el pabellón en San Javier, dando un seminario internacional. Vinieron 7 países, Rusia, Moldova, Inglaterra y no me quiero olvidar de ninguno, Canadá, bueno, España por supuesto. En total 70 participantes de distintos países del mundo, Argentina, de 70 países del mundo, de 70 participantes de 6-7 países del mundo, y ahí, fíjate lo que te iba a decir, ¿quién examinó de cuarto dan? El maestro Pablo. Yo no puedo examinar de cuarto dan. Si no está el maestro para examinar, no podemos examinar. ¿Vale? Entonces ahí lo que hablábamos un poco, sí, todo ese tema del sistema de examinaciones, ¿no? Examinaciones y dónde estamos parados. No sé si quiero para cerrar algún otro punto, pero... No, pues darte las gracias, ¿no? No, soy yo el agradecido. Yo lo que me gustaría decir, que para mí ha sido un placer. Ha sido un placer que a este humilde programa de deporte lleno de fútbol y de fútbol sala... Yo quiero agradecer, en realidad yo quiero agradecer. Hacemos una buena labor de difusión de todos los programas y esto llega a todos sitios. Hombre, una cosa sí, a mí lo que me gustaría es que de aquí naciera un eslabón del taekwondo ITF con Alfonso. Bueno, nosotros tenemos eslabones con todos y sobre los todo, que no, pero desarrollan sobre todo Alfonso y Cartagena. Cartagena. O sea, que Cartagena no se pierda la oportunidad de... Bueno, tenemos pendiente... La formación, actualmente nuestra federación cuenta con más de 20 cinturones negros calificados y cualificados por los tribunales correspondientes para poder impartir clases, pero sucede que solamente 4 de ellos son profesores. El resto siguen siendo estudiantes y siguen practicando y vienen al Doyan, pero no dan clases. Esto pasa en todos lados, o sea, porque el tema de ser profesor es algo que uno, la parte de docente, algo lo lleva adentro, la parte docente. Si uno no siente esa parte docente, pasa lo que pasa, que te transformas en un comercial y ahí pueden venir los problemas, porque entonces estás confundiendo la enseñanza con algo meramente económico. Entonces ahí vienen todos los problemas cuando se desvirtúa la enseñanza. ¿Sí? Entonces, si tú realmente eres un docente de esto, vas a seguir el camino y vas a poder triunfar como docente, en cualquier carrera, no acá, cualquier carrera. Si tú no sientes el arte marcial aquí dentro y solamente estás pensando a ver cómo puedo llegar a cuarto dan para poder tomar exámenes y estás pensando en eso y tienes que eso como objetivo, vas a fracasar en el intento, porque no vas a llegar a tener una escuela. Yo siempre soy el agradecido a ustedes en principio por darme esta oportunidad, al maestro Alfonso por acercarme y a ti también, a toda la radio, ¿sí? La Radio Onda de Cartagena, pero yo soy agradecido a los alumnos, porque yo siempre digo que gracias a mis alumnos, todos los días puedo calzar mi dobok y cruzar mi cinturón negro para poder dar clases. Si no tuviera mis alumnos, yo no puedo ponerme mi dobok y no puedo calzar mi cinturón negro y no puedo dar clases. Entonces, en realidad, el trabajo está allí con mis alumnos. Así que a todos mis alumnos yo quiero agradecer a los papás y a los alumnos esta gran oportunidad de poder yo ser maestro de ellos, porque el maestro de taekwondo o de otra arte marcial tiene una pequeña diferencia con un maestro. Normalmente uno empieza a los 4 o 5 años y pasa por todo el proceso, lo ve recibirse en el instituto, lo ve recibirse de bachiller, los ves que va a la universidad y se recibe en la universidad y siguen haciendo taekwondo y tú sigues siendo su maestro. Se casan, te invitan al casamiento y tú estás allí y lo ves y recuerdas la primera foto que ves y lo ves con 4 años tirando una patadita a su manera y después lo ves hecho un hombre que ha triunfado, un hombre de bien, un hombre con valores, con principios,
que se ha casado, que ha estudiado, que ha hecho tiene un porvenir y lo ves una persona recta en el camino. Y yo digo, el taekwondo tiene algo que ver en todo esto también, porque hemos puesto nuestro grano allí. Sin duda. Sí, sin duda. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que destacar en realidad. No importa, y con esto yo así me gustaría cerrarlo de alguna manera, pero no importa ni a qué organización pertenezcas, ni a qué federación pertenezcas. Yo creo que lo importante es el maestro que tú tienes, que esté dentro de una asociación inscripta, como corresponda, y que funcione dentro de una de las organizaciones reconocidas mundialmente. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Pues, Alfonso, yo qué voy a decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias realmente a todos. Muchas gracias. Yo me voy a despedir yo y luego lo que tú quieras comentar, porque tú eres, aparte, el alma mater de estos programas. Pues al maestro Alfredo Pérez García, muchísimas gracias. La verdad que yo si persigo algo en este tiempo que llevo delante de un micrófono es también dedicarle a la gente que hay verdadero deporte, y hay verdadera manera de vivir el deporte y de vivir la cultura. Entonces, esto es una lección más. Entonces, muy agradecido. Lo único que me quedo, Alfonso, y yo te mando la pelota, es que cuando estéis en Cartagena, de la mano, pues que vengáis por aquí otra vez, o cuando vosotros Pues queráis. sí, tenemos pendiente que ya hable con él. A mí me gustaría, si ustedes lo quieren, yo no tengo problema, cuando volvamos de junio de la Copa del Mundo de Canadá, podamos tener una entrevista con los competidores que hemos viajado al Mundial de Canadá. No, pero aparte de la entrevista, yo ya no es que ustedes van a venir aquí cuando ustedes quieran, porque Alfonso, yo lo que digo es que esa sapiencia venga a Cartagena. O sea, que ese taekwondo de la ITF... Vamos a trabajar. Y yo creo que Alfonso puede ser un buen receptor. Estamos pendientes de, como ya te he dicho, un acto benéfico que queremos celebrar en el mes de octubre, en el cual yo invité también al taekwondo ITF, queremos tener representación de la ITF también, y estamos hablando, ¿no? sobre eso. Sí. Yo que lo único que quiero es que esto haya sido vamos a estar presentes, Alfonso. Que haya sido... Acá mismo ahora en radio y en televisión. Ahí está. Vamos a estar presentes. Asumo el compromiso de estar presente. Yo solo quiero que esto haya sido un poquito, que va a valer, por supuesto, para otro recuerdo más a la revista, a Acción Marcial, y a todos sus seguidores. Pero eso, me gustaría que esto valiera también para mi ciudad, Alfonso. Así bueno, que cómo no. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar. te iré preguntando. Pues nada, ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias.